¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Y hoy con el tema Pacientes en las dificultades. Bueno, muchas personas afirman que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Y ciertamente que todas las personas que la poseen logran por lo general alcanzar aquellas metas, aquellos objetivos que se han trazado en sus vidas. Ahora, ¿cuál podría ser una definición de paciencia? Bueno, la paciencia es una virtud que nos ayuda a enfrentar con serenidad nuestros problemas, a mantener la serenidad durante las pruebas de la vida y a saber esperar con tranquilidad lo que tarde en llegar a nuestra vida o en la vida de los demás. Asimismo, la paciencia evita el enojo, esos famosos arrebatos de cólera, así como también las quejas excesivas, cuando las cosas no nos salen como queríamos o en el tiempo en que nosotros queríamos. Las personas pacientes no presionan. ¿Por qué? Porque las cosas ellos están acostumbrados a que salgan no a su tiempo, sino que al tiempo de Dios, que es el más perfecto. Toda persona paciente tiene la gran habilidad de enfrentar diversas situaciones con calma, sin apresurarse y sabiendo que una decisión, por más correcta que sea, si se toma en un momento inapropiado, no tendrá los resultados esperados. Con la paciencia aprendemos a esperar los tiempos oportunos, tanto para hablar como para actuar. Y esto es muy fundamental. Por eso, una persona que cuenta con esta virtud y que trabaja diariamente para mejorarla, tendrá menos probabilidades de tomar una decisión equivocada, la cual muchas veces ocurre por estar demasiado emotivos. Una persona paciente no es una persona apresurada, atolondrada ni impulsiva, sino que más bien es una persona reflexiva, es decir, ve más allá del momento actual, como que se proyecta al futuro y reflexiona entonces las consecuencias que tendrá a futuro las decisiones que tomará en el día de hoy. La paciencia de una persona se mide no en los momentos cuando se encuentra en calma, sino que por el contrario, en los momentos que son difíciles, ahí cuando surgen las contrariedades, los problemas, las pruebas y las tribulaciones. Sí, cuando una persona se ve así como que muy presionada, ¿no?, por diversas circunstancias o factores, Ahí sale a relucir el verdadero grado en que esta virtud de la paciencia se encuentra presente en la vida de dicha persona. Por otro lado, es necesario resaltar que poseer esta virtud no significa aceptar o adoptar una actitud pasiva ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las tribulaciones, problemas o circunstancias adversas. No, es cierto, ser paciente significa saber confrontar y soportar cualquier tipo de problema o dificultad, etcétera, pero de una manera serena. Pero, aquí viene un pero, poniendo de nuestra parte lo que corresponde para buscar la mejor solución posible. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo del 5 al 24, recoge parte de un discurso del Señor en la que hace referencia a los acontecimientos finales de la historia y en donde anuncia las persecuciones que sufrirán la iglesia y las tribulaciones que padecerán los discípulos, incluyéndonos nosotros, hermanos. A pesar de todo esto, les exhorta nuestro Señor a la paciencia, a la perseverancia, a la confianza en Dios. Les pide, ahí en el versículo 19, manténganse firmes. Sí, hermanos,
mantenerse firme a pesar de los obstáculos, de las tribulaciones, de las pruebas que se nos pueden presentar. Con todo, las tribulaciones Dios las permite en nuestra vida, porque las mismas serán motivo de bienes mayores para nosotros, para nuestros seres queridos. Recordemos lo que nos dice en Romanos 8:28. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. En esta vida vamos a seguir sufriendo diversas pruebas, unas pequeñas, otras significativas, pero si sabemos enfrentarlas así pacientemente, nuestra fe saldrá entonces fortalecida. Se nos van a presentar dificultades familiares, laborales, económicas. Nos podrá llegar la enfermedad, el desaliento provocado por cualquier motivo, etc. Pero para enfrentar todo esto anterior, para no desmotivarnos, necesitamos echar mano a la paciencia. ¿Para qué? Para perseverar en nuestro camino de servicio y de fidelidad a Dios. Asimismo, pues para permanecer constantemente alegres y con algo que es muy importante. La paciencia nos ayuda a tener mucha paz interior. Incluso aunque estemos enfrentando un gran problema, una gran prueba, una gran tribulación. Y permanecemos gozosos y permanecemos con paz interior. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos confiar plenamente en nuestro Padre Dios. Y otra cosa que es muy importante y que tenemos que aprender, hermanos, tenemos que esperar ese tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Las cosas no suceden con la velocidad que nosotros queremos, no. Todo tiene su tiempo para Dios, su momento. Así que tenemos que saber esperar ese tiempo de Él. Él nos alienta siempre a seguir adelante, sin prestarle mucha importancia a aquello que nos quiere robar la paz interior. Hermanos, tenemos que aprender a eso, que nada ni nadie nos robe la paz interior. La paz interior es un tesoro. ¿Y qué hacemos con un tesoro? Lo cuidamos. Pues así hemos de nosotros también de cuidar nuestra paz interior. Sabemos entonces, hermanos, que si así actuamos en todos nuestros problemas, en todas nuestras pruebas, en todas las tribulaciones, es decir, si sabemos confiar en Dios y si somos pacientes, la victoria estará siempre, siempre de nuestra parte. Miren lo que nos instruye la palabra de Dios en Romanos 12:12. Miren cómo dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Palabra de Dios. ¿Cuál es el verbo con que comienza el pasaje? Alégrense. Y luego dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Agreguemos en los problemas, en las tribulaciones, en las pruebas. ¿Y cuál es el consejo final que se nos da? Perseveren en la oración. Muchas veces es lo que nos hace falta. Nos atribulamos ante las pruebas. Se nos olvida dirigirnos a Dios en oración, pidiéndole no tanto que nos aparte de la prueba, porque pueda que el Señor, algún área de nuestra vida nos está trabajando, pero sí pidámosle paciencia mientras pasa la tribulación, que nos dé esa gran virtud tan necesaria. La paciencia, según San Agustín, es la virtud por la que soportamos con ánimo sereno los males. Sí, hermanos, esta virtud nos lleva a soportar así, con un buen ánimo, sin quejas, los sufrimientos físicos y morales de la vida. Miren qué importante es esta virtud,
¿Qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7? Ahí nos dice algo muy importante. Escuchemos, nos dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchas pruebas, fíjense ahí lo que nos dice: alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con las dificultades. Palabra de Dios. Qué importante esto. Mira, aunque tengamos que pasar por pruebas, alegrémonos. Alegrémonos. Dios siempre va a tener una solución para nosotros, pero a su tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes. ¿Cuáles son algunos ejemplos que podemos mencionar para practicar esta virtud de la paciencia? Bueno, diariamente tenemos que practicar esta paciencia en cosas que parecen insignificantes, sin importancia. Por ejemplo, tenemos que aprender a ser pacientes con un defecto nuestro que no acabamos de vencer y ser paciente con los defectos de los demás. Tenemos que ser pacientes en aceptar que las cosas no siempre van a salir como nosotros queramos. Tenemos que aprender a ser pacientes en algo muy importante: afrontar imprevistos y contradicciones que surgen de repente, que se nos acabó la batería del celular, que la computadora nos falló, que el carro no enciende, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema pacientes en las dificultades. La paciencia es parte de otra gran virtud, la virtud de la fortaleza que nos hace llevar a aceptar con serenidad el dolor y las pruebas de la vida, ya sean grandes o pequeñas, y nos lleva a sí mismo a buscar serenamente su solución. Es decir, a no tirarnos ahí desconsolados en la cama o en el sofá, ni reventar con arrebatos de cólera, no. Cuando somos pacientes, lo que nosotros hacemos es unir nuestra voluntad con la del Señor, hasta el punto de decir: Señor, si tú así lo quieres, yo también así lo quiero. Hágase tu voluntad y a tu tiempo. El aceptar tranquilamente lo que Dios quiera o permita para nuestra vida, sabiendo que todo siempre sucede para nuestro mayor bien, aunque nos duela, aunque nos confunda, etc., hará que nos mantengamos serenos en medio de los problemas y de las pruebas. Y esto es lo que todos nosotros queremos, ¿no es cierto? Pues este grado de abandono en la voluntad de Dios es el fundamento, llamémosle que es el secreto de la alegría de quien está seguro y convencido que recibirá, después de enfrentar pacientemente las pruebas que experimente, unos bienes mayores en esta vida y en la vida eterna. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 1:12. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Bien. Son diversos los campos en los que nosotros los cristianos debemos de ejercitarnos, debemos de practicar esta virtud. En primer lugar, debemos de ser pacientes con nosotros mismos, porque es fácil desalentarse ante nuestros propios defectos y pecados que se repiten una y otra vez sin que los logremos superar del todo. Es necesario, hermanos, ser pacientes y luchar con perseverancia ante nuestros defectos,
convencidos de que mientras nos mantengamos en el combate de una lucha constante por erradicar los mismos, estamos demostrando que amamos a Dios. Nuestro Padre Dios cuenta con nuestras debilidades, esas debilidades que nos inducen a pecar y le agradan también nuestros esfuerzos perseverantes por querernos deshacer de estas debilidades también, nuestros esfuerzos. Para superar un defecto nuestro o para adquirir una virtud, hemos de pedirle ayuda a Dios a través de su gracia y a través de la oración diaria y tener paciencia en la acción que con toda seguridad llevará a cabo el Espíritu Santo a su tiempo. San Francisco de Sales afirmaba que es necesario tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar con nosotros mismos. También pacientes con quienes nos relacionamos a menudo, sobre todo si por cualquier motivo hemos de ayudarle en su formación moral, en su formación espiritual, académica. Me refiero al cónyuge, a los hijos, a los nietos, a los empleados, a los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Hay que contar con las limitaciones y los defectos de las personas que tratamos. Muchas veces, o muchas de ellas más bien, están luchando con empeño por vencer sus propios defectos. Por lo tanto, nunca debemos de criticar mordazmente ni juzgar duramente, pues sus acciones, ¿no? Este es un campo, el de juzgar las acciones de los demás, que solo le compete a Dios. Por ejemplo, tenemos que ser pacientes con su mal temperamento, con sus faltas de educación, con su defecto de mentir frecuentemente, con su falta de inteligencia o lento entendimiento, etcétera, etcétera. Defectos que, sobre todo, cuando se repiten con frecuencia en ellos, podrían hacernos perder la dulzura del carácter, nos podría hacer perder o nos podría llegar a faltar a la caridad, llegando incluso a herirles, a hacerles sentir mal y rompiendo con ello la convivencia, haciendo ineficaz nuestro interés y nuestro deseo de socorrerles. Hermanos, la caridad nos ayuda a ser pacientes, pero sin dejar de corregir cuando es el momento más indicado y oportuno, es decir, llevar a cabo una corrección fraterna. La caridad nos hará saber esperar ese tiempo para corregir a los demás, para dar una contestación amable ante una impertinencia que nos haga una persona, a corregir a los demás con tacto y con cariño, etc. Si nosotros los abordamos así, a los demás con mucha caridad, ¿no? Haremos que nuestras palabras les lleguen a su corazón y por supuesto llegará al corazón de nuestro Señor, quien nos mirará así con mucho amor por los esfuerzos que nosotros estamos poniendo por mantener la calma y la armonía con los demás. También necesitamos la paciencia con aquellos acontecimientos duros que nos llegan a nuestra vida y nos entristecen. Por ejemplo, la enfermedad, los problemas económicos, el desempleo, etc. Recordemos algo muy importante, hermanos, hermanas. Dios siempre está en control de todo y todo forma parte de nuestro plan de salvación. No nos olvidemos de esto. También pacientes ante los diversos contratiempos que se presenten en un día corriente, ¿no? Y que sí pueden afectar nuestro temperamento.
Por ejemplo, la batería, como les decía yo, del celular que se nos acaba, ¿no? El excesivo tráfico que hay, vamos apurados para nuestro trabajo, para una cita médica, etcétera, ¿no? Un automovilista que se nos atraviesa y respetando la cólera, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a ser pacientes. Para eso le tenemos que pedir la gracia a Dios todos los días. Pues estas son pequeñas contrariedades que nos podrían llevar a reaccionar con falta de paz interior. Podrían hacernos reaccionar de una manera airada, explosiva, con la cual podemos herir u ofender a los demás. Y con ello, les recuerdo, ofendemos a sí mismo a Dios. Con reacciones como las anteriores, entonces, ¿qué pasaría? Nos estaría desprendiendo de nosotros ese aroma de Jesús que se nos pide, esa fragancia de Jesús que se nos pide en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Es que la paciencia nos ayuda a actuar Jesús-mente, ¿sí? Jesús-mente, al modo de Jesús, al estilo de Jesús. Pues precisamente ahí, en esas circunstancias, es que nos espera el Señor, en las contrariedades, en los problemas, en las dificultades que se nos presentan en el diario vivir, en esos pequeños sucesos en donde se nos pone a práctica la paciencia y también junto con la paciencia la caridad, es que van de la mano, ¿no? Bueno, también tenemos que ser pacientes al desear llevar la palabra de Dios a los demás, que muchas veces ahí nos ponemos impacientes cuando los demás nos rechazan o se burlan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pregunta, ¿quiénes no sentimos grandes deseos de que nuestros seres queridos se acerquen prontamente a Dios? ¿Verdad que es un gran deseo nuestro? Pues en nuestro deseo de acercar a los demás a Dios, familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, el Señor quiere que nosotros tengamos la paciencia del sembrador, que echa sus semillas sobre el terreno que ha preparado previamente y sigue los ritmos de las estaciones del año. Luego espera el momento oportuno, sin desánimos, con la confianza puesta en que ese tallito que acaba de aparecer será un día una espiga granada. El mismo Señor nos da ejemplo de una paciencia inexpresable. De las muchedumbres que se le acercaban, Él dice en ocasiones, Mateo 13:13, que viendo no miran y oyendo no escuchan ni entienden. Palabra del Señor. Pero a pesar de todo ello, lo vemos a Él incansable en su predicación y en su dedicación a la gente. Ni siquiera los 12 que lo acompañaban en ese momento demuestran un gran aprovechamiento. Y Él les dice en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que contarles, pero por ahora no pueden comprenderlas. Palabra del Señor. Bueno, imagínense, nuestro Señor hasta con ellos era así, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a ser pacientes con los demás? ¿Cómo aprendemos a ser pacientes con los demás? Pidiéndole al Señor su gracia. Por nuestra propia cuenta no lo vamos a poder hacer, hermanos. Esto es muy importante. Cuando le pedimos la ayuda de Dios, es probable que en ese momento que no somos pacientes a los demás, no nos quite esa carga que sentimos, ¿no? Pero sepamos esperar su tiempo. Pidámosle su gracia diariamente porque esta es una virtud que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir, definitivamente. No podemos ser los discípulos de Jesús personas desesperadas, atolondradas, impacientes. No estaríamos dando un buen ejemplo. Los cristianos debemos de
aprender a demostrar paciencia en nuestro actuar diario, en nuestro diario vivir. Ahí, en medio de los problemas, de las tribulaciones, de las dificultades, ahí debemos de demostrar esa paciencia, esa confianza que tenemos en el actuar de nuestro Padre Dios. Con ello estaremos haciendo eso, demostrándole a los demás nuestra plena confianza en la acción de Dios sobre nuestras vidas y estaremos dando un buen ejemplo que evangelizará a los demás. Y algo muy importante, les hará atractivo el camino que conduce a Él. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Y no se nos olvide, nunca, pero nunca nos cansemos de hacer el bien. Bendiciones abundantes.